nosotros les tomamos la posta para hablar de APEC Perú 2024. Así que empezamos con el ministro de Agraria, el ministro del sector agrario y riego, Ángel Manero. Buenos días. Buenos días, María de Jesús. Un saludo a todo el Perú. Claro que sí. Qué gusto, ministro, para hablar quizá del sector más sensible, el sector con gran expectativa, como es el sector desarrollo agrario y riego, pero sobre todo por nuestra oferta agroexportadora. Felicitaciones por el trabajo desarrollado en Trujillo también, a nivel de los delegados en el sector. ¿Cuál fue el resultado de estas reuniones en agosto? Bueno, en Trujillo hay que destacar primero que participaron todas las economías, salvo México. Por temas políticos están algo distanciados. Y lo segundo es que se llegó a un acuerdo. O sea, tuvimos una declaración de Trujillo en cuanto a la seguridad alimentaria, acuerdo que no se había logrado en los últimos dos APEC. De modo que eso había que destacarlo, ¿no? Hubo muy buena relación, Estados Unidos, Rusia, todos muy cercanos. Tuvimos una declaración acerca de evitar la pérdida de alimentos, y no solo como declaración, sino que había un anexo de políticas públicas al respecto. Políticas públicas que nos van a servir a todos los países para implementar medidas que orienten precisamente a ello, a evitar la pérdida de alimentos que puede llegar hasta el 30% de la oferta agropecuaria, ¿no? Claro, reducir esa pérdida implica justamente también, ministro, la seguridad alimentaria, eje clave, ¿verdad? En el trabajo en Trujillo, eje clave en este APEC, donde busca pues empoderar, incluir y crecer. Así que la seguridad alimentaria es lo más importante. No, sin duda, mire, y algo importantísimo también que engloba todo APEC, es que para asegurar la seguridad alimentaria necesitamos más comercio. ¿Por qué? Porque los grandes exportadores de un producto se vuelven grandes consumidores del mismo. Así como Argentina, Brasil, Estados Unidos son los grandes exportadores de carne, son los grandes consumidores de carne también. La carne en esos países es más barata inclusive que en el Perú. Nosotros queremos seguir ese camino, queremos aprovechar al máximo las posibilidades del comercio internacional, no solo en la agrícola, que hemos desarrollado bien los arándanos, las paltas, las uvas, la fresa, los mangos, los cítricos, sino también queremos ser exportadores de carne. Es carne de vacuno, carne porcina, carne de pollos, y allí el Asia, y precisamente APEC es la gran oportunidad, ya, ¿no? ahí quisiera tener un instante, ministro, porque usted dijo que efectivamente lo que exportamos es lo que más también tenemos en el consumo interno. Y me parece que estaríamos ahí un poquito en la tarea pendiente con el arándano. ¿Cómo estamos en el consumo interno con este fruto? Consumimos cada año más. Lo que pasa es que era un producto donde casi consumíamos cero, un producto que tú recordarás era carísimo en los primeros años. Ahora el precio cada año va bajando para los peruanos. Y el consumo del arándano se está multiplicando. Ya no solo lo ves en los supermercados, lo ves en los mercaditos de abastos también. De modo que eso va a ser un proceso, cada vez el arándano va a estar a menor costo para los peruanos y eso es lo que te decía. Conforme exportemos más, el Perú va consumiendo más de ese producto. Excelente. Claro, además es un producto tan alimenticio, ¿no? Este fruto. Y bueno, y volviendo al tema de Trujillo, se trató muchísimo la seguridad alimentaria, pero también se busca nuevos mercados para nuestros productos peruanos. Ya concentramos alrededor del 66%, decíamos, ¿no? Entre Estados Unidos y Canadá como socios principales. ¿Qué se busca ahora mirar? La China, por ejemplo, ¿cómo estamos? Claro, nosotros valoramos mucho el mercado europeo, por ejemplo, el mercado asiático. Ellos nos abrieron la puerta hace muchísimos años, estamos bastante agradecidos con ellos, pero hay que reconocer que los mercados que más crecen en cuanto a demanda son los mercados asiáticos, y China principalmente. O sea, China con sus 1.400 millones de habitantes definitivamente es el mercado natural para el Perú, porque va a ser un mercado de alto poder adquisitivo y un mercado pues de un tamaño tremendo, ¿no? Que nunca lo hemos visto en la historia. A ellos en la actualidad, ¿qué manda o qué es lo que, digamos, cuál es la foto actual de nuestra balanza comercial con ellos? Claro, eso es muy interesante porque China también es un gran productor agrícola. Entonces, pero las oportunidades con China son en frutas, en algunas hortalizas y fundamentalmente en carnes. En carnes tenemos una posibilidad tremenda y cuando hablamos carne, esto suena a grandes empresas. No, en el caso de carne de vacuno son 500.000 de ganaderos que podemos tener en todos los departamentos del Perú que pueden exportar. Claro, no exportar directamente, pero exportar sí a través de los camales que tienen que habilitarse, ¿no? O empresas que se van a especializar en la exportación, pero eso va a significar que mejore el precio para el ganadero. El ganadero que recibe 5 o 6 soles ahorita por el kilo de ganado en pie,
puede recibir 9, 10, 11 soles. Bueno, y la fórmula, quizá ahí está también la pregunta, el cómo lo van a hacer, cómo desde el Estado se les va, no sé si a consorciar, digamos, llevar un poco, hasta que pueda, por supuesto, empoderarse justamente en estas exportaciones que necesitamos cada día que crezcan. Para eso es APEC. Lo más interesante es el mercado. Cuando tú tienes un mejor precio, ese es el mejor punto de inicio que puede haber. Hay un mejor precio, entonces ya hay un incentivo a los pequeños ganaderos para asociarse, porque tenemos que asociarnos definitivamente si queremos estandarizar la oferta, si queremos tener una oferta de mejor calidad, manejar mejor la sanidad, manejar mejor la alimentación. Como el precio que se le paga se va a incrementar de manera importante, ese va a ser el mayor incentivo. Y obviamente el Estado también tiene que hacer su rol. Nosotros como SENASA tenemos que trabajar la sanidad, tenemos que trabajar con agromercado la asociatividad, supervisar la estandarización, la calidad de todo esto, de modo que sean ellos precisamente ese 500.000 de ganaderos que reciban los beneficios de esta apertura de mercado y reciban los beneficios de este foro APEC en particular, ¿no? Así es, y ese es un poco el asunto, ¿no? Digamos que nuestras provincias, que nuestros productores vean en APEC el escenario perfecto, porque recordamos además, ministro, que el foro APEC ha sido el lugar donde hemos germinado, ¿no es cierto?, nuestros TLCs, nuestros tratados de libre comercio. Entonces, ahí yo quisiera que ese mensaje al productor. Mire lo que se viene, lo que nosotros llamamos la nueva oferta peruana. ¿Por qué nueva oferta peruana? Porque APEC hay que mirarlo al lado de Chancay. Chancay, por ejemplo, es una posibilidad tremenda para los mangos. Y cuando hablamos de mangos, son cerca de 20.000 pequeños productores. El mango fresco no puede llegar a la China ahorita porque se embarca desde Paita, de ahí se va a Panamá, de ahí se va a Los Ángeles y de ahí recién se va a Shanghái. Eso se acaba ahorita 34 días. Con Chancay. Pero si vamos directo de Chancay, 20, 21 días. Entonces, con 34 días el mango llega re maduro. Claro. Con 21 días el mango llega perfecto. ¿No? Y eso es importantísimo. O sea, los pequeños productores de mangos del Perú, que son cerca de 20.000, van a poder llegar a la China, el mayor consumidor de mango, ojo. Y en un momento donde se celebra el Año Nuevo Chino, fines de enero, inicios de febrero. O sea, donde son los precios más altos de todo el año. De modo que mango es una oportunidad. Palta. En esta visita del presidente chino vamos a firmar el protocolo para poder exportar frutas congeladas. Arándanos, mangos, paltas. ¿Y por qué la palta es importantísima para los pequeños productores? Porque va a permitir usar el 100% de la oferta. Ahorita, Tayacaja, Churcampa, Huancavelica producen 100 frutas, solo se exportan 40 o 50, por un tema de logística, por un tema de la calidad, de la maduración. La conectividad. Pero cuando hagamos palta industrializada, palta congelada, palta puré y la podemos exportar al Asia, vamos a exportar el 100% de su producción. O sea, esa es una mejora de ingresos tremenda para el pequeño. Aquí no va a haber, Ángel, ¿no? Recuerdo esos temas cuando, por ejemplo, se lanzó Sierra Exportadora y se trataba un poco de mejorar el intermediario, claro, porque realmente el productor se esfuerza en toda una campaña, ¿no es cierto?, para tener su producto, pero lamentablemente no llegaba y es por ello que el precio, por ejemplo, del kilo de papa era muy, muy barato para ellos. ¿Cómo se ha solucionado esa parte de la cadena productiva? Lo que visualizábamos con los alcaldes de Huancavelica, hace poco estuvimos en Huancavelica, tenemos que hacer el centro de procesamiento en la zona. Cuando tú haces ese centro de procesamiento en la zona, eliminaste el intermediario de todas maneras, porque el pequeño productor va a llevar a la plantita que está en su localidad a vender su palta. Y, no, y que vea su ganancia, pues, porque si no... en fresco es más complicado, pero en palta industrializada, que es lo que nos va a permitir precisamente la firma de este protocolo cuando llegue el presidente aquí, 14, 15 o 16, eso va a ser trascendental para el Perú. Y en cola está la granada, que es otro producto de pequeños productores. Y en cola está las pecanas, que es otro producto de pequeños productores. De modo que se nos viene una oferta de pequeños productores tremenda, aprovechando las oportunidades de APEC. Claro, y parte de esa fortaleza o de esa ventaja comparativa es sin duda el puerto de Chancay, porque ese hub que va a permitir además que otros países coloquen su producto en el Asia a través de nosotros. Sin duda. Mire, por ejemplo, el pollo. Brasil, tremendo exportador de pollo, tremendo, difícil competir con Brasil ahorita. Pero, ¿qué pasa? Brasil tiene que pagar un flete de $7.000 el contenedor, tiene que dar la vuelta a Sudamérica, irse a la China, irse al Asia, porque Brasil es el gran proveedor de pollos en el Asia, al igual de porcinos, al igual de vacunos también. Pero nosotros con Chancay vamos a tener un costo de la mitad del flete que paga Brasil ahorita. Entonces todo se
Se va acomodando, ¿no? Se va a reacomodar todo de manera tremenda y... Qué buena noticia para el productor Y lo que hace Brasil peruano. ahorita, nos vamos a dar cuenta de que Perú lo puede hacer mucho mejor. Claro. En menos tiempo, esa es la fortaleza, ¿no es cierto?, fomentar esa conectividad, pero sobre todo que se sienta el desarrollo económico en las provincias, en el interior de nuestro país, donde tenemos mucho descontento seguramente por muchas cosas, pero que tenemos definitivamente fortalezas que aprovechar. Y con los Tigres del Asia. Y algo muy importante, mire, todo lo que ganemos en APEC, en acuerdos fitosanitarios en nuestro caso, en inversiones para el sector, inversiones en otros sectores, son procesos que toman su tiempo en madurar. O sea, en realidad nosotros estamos trabajando aquí para tener resultados fuertes 2026, 2027, 2028, 2029, o sea, para los próximos gobiernos. Dice claramente el eslogan, es un desarrollo sostenible, ¿no? De modo que cuando vemos que hay intenciones de salir a protestar, no están afectando a este gobierno, están afectando el futuro de todos los peruanos, ¿no? Porque aquí estamos trabajando para el futuro, no estamos trabajando para el corto plazo. Claro. Ahora, vamos, ministro, a, digamos, esos nuevos mercados que usted menciona muy bien, que es parte también de lo que se viene trabajando en la AP. Tenemos un buen comercio con Estados Unidos, con Canadá, estamos trabajando cada día más con China, con Corea. ¿Cuáles serían los mercados a los que hay que ahora mirar? Principalmente, y en ese orden, China, Malasia, Singapur como un paquete porque están cerca, y Corea y la India en cuarto lugar. Wow. O sea, son mercados que pueden crecer 20, 30% cada año. A diferencia de un mercado, de un país más desarrollado, más estable como Europa, como Estados Unidos, cuya demanda puede crecer 3, 4% cada año, estos mercados asiáticos, del sudeste asiático, pueden crecer 20, 30% desde la oferta de Perú. Claro. Por eso es trascendental, importantísimo. Claro. Ahora, digamos que los productos, ¿no es cierto? Pero no solamente nos vamos a quedar en los temas como hemos mencionado, el arándano, la fresa, los aguacates o las paltas, no tan ricas, nuestra palta Hass, nuestra palta fuerte, desde Ica, por ejemplo, ¿no es cierto? Que ya está en el mercado asiático. ¿Qué otros productos, qué otros campos agropecuarios van a poder en todo caso tener ahí un éxito asegurado? Mire, yo soy optimista primigeniamente, ministro, pero denos usted, aterrícenos. Mira, un panorama tremendo y el canciller se sorprendía la otra vez cuando le explicaba. Este año vamos a llegar a 12.000 millones de dólares en agroexportaciones, pero crecemos cada año más o menos 2.000 millones. Cada año crecemos 2.000 millones más o menos. Se nos vienen nuevas irrigaciones que van a potenciar estas agroexportaciones. No van a ser ahorita, pero probablemente estas nuevas irrigaciones entren a producir el año 29, 2029, 2030, 2031. Se nos vienen 238.000 nuevas hectáreas. Toda nuestra agroexportación, principalmente costera. La agroexportación costera actualmente se hace sobre 120.000, 130.000 hectáreas. Se vienen 238.000 nuevas hectáreas. Desde Piura, tenemos Alto Piura, Tumbes también, con el proyecto Guanábano, el Chavimochic en Hay que arreglar el tema de la escasez hídrica, ¿cómo va? Chinecas en Ancash, y a eso vamos. Bajes Iguas en Arequipa. De modo que vamos a tener 238.000 nuevas hectáreas. Sí. O sea, vamos a duplicar prácticamente la frontera agrícola que se dedica a agroexportación. Si ahorita estamos en 12.000 millones, al 2040 debemos estar en 30.000 millones en agroexportaciones, superando los 30.000 millones sin problemas solo en la parte agrícola. Se nos viene la parte pecuaria también, pollos, porcinos y vacunos. Podemos pensar, y conservadoramente, que para el 2040 podemos acercarnos a los 50.000 millones de dólares en agroexportaciones. Una cosa pues impensable en este momento. Le decía luego, para hablar un poquito del tema del agua, ¿no? Porque evidentemente todo eso hay que mirarlo en el, digamos, en una perspectiva circular, que todo calce, ¿no es cierto? Y cerrar el círculo para que todo vaya bien, sobre todo para nuestros peruanos, para nuestras exportaciones también la semana pasada. Así es. ¿Cómo le fue? Bastante bien. Mire, por fin podemos decir que tenemos un acuerdo, gobierno nacional, gobierno regional, acerca de cuál es el proyecto hídrico que tenemos que priorizar en Tacna. Ya se definió, es el proyecto de Río Sama. Vamos a hacer una represa de 40 millones de metros cúbicos para llevarle agua a Sama y llevarle agua a La Yarada, también ahí donde están esos productores de aceitunas. Y eso es un anhelo pues de hace 50 años. Hace 50 años Tacna está sin agua.
¿no? Y Tacna tiene un potencial tremendo, no solo en los olivos, sino ha desarrollado las granadas. Y yo te decía que la oportunidad de China para la granada. Y algo muy importante, ¿no? El potencial de la pitahaya también, porque estamos abriendo el mercado de Estados Unidos para la pitahaya. Y tanto la granada como la pitahaya, a diferencia de los olivos, porque él decía si se necesita 25 hectáreas para ser competitivo, en granada sin pitahaya tú puedes ser competitivo con 1 hectárea, con 2 hectáreas, o sea, se presta para pequeños productores. Y así tenemos el reto del estrés hídrico en todo el Perú. O sea, desde Tumbes hasta Tacna, en toda la sierra, inclusive ahora último en la Amazonía, que lo hemos visto. Claro. Entonces, Y la granada tiene como mercado, ¿no es cierto?, potencial, por ejemplo, Norteamérica, pero el Asia sobre todo. y el Asia es el que va creciendo más. De modo que la oportunidad, precisamente de APEC, es tremenda. Exacto. Es tremenda. Y no solo por el producto, sino porque APEC también es un foro de inversiones. Cuando hablamos de estrés hídrico, nosotros tenemos un montón de agua. El Marañón le lleva 10.000 metros cúbicos por segundo, se lo regala al Atlántico. Escasez. Al sur tenemos el Urubamba, en el centro tenemos el Mantaro. Agua tenemos, lo que nos falta es almacenarla y llevarla donde se necesita. ¿Y eso qué requiere? Inversiones. Claro. Necesitamos 10.000 millones de dólares para almacenar el agua y llevarla ahí donde se necesita. Y para eso precisamente necesitamos APEC, para buscar países o Que inviertan. privados que inviertan o financien estas grandes Ya, obras. pero estas represas, ¿no es cierto? Si volvemos al tema del norte, donde estamos viendo una complicación terrible, porque evidentemente la gente necesita pues agua, no solamente para la agroexportación, sino para el día a día. ¿Cuál ha sido la solución, por ejemplo, que han encontrado en Tacna? En Tacna, esta represa, 40 millones de metros cúbicos. La solución en Piura, por ejemplo, es descolmatar Poechos. No va a costar más de 600 millones de dólares descolmatar Poechos, pero lo vamos a hacer, ya lo anunciamos, ya hemos notificado a Proinversión para que inicie el proceso. No es una solución inmediata. ¿No tendría que ir la descolmatación, ministro, un tema, digamos, no esperar llegar al pico del problema, sino ir haciéndolo año a año? ¿Cómo se ha visto esa situación? Claro, lo que pasa es que Olmos, por ejemplo, que está colmatado, sí podemos hacerlo año a año y en 8 o 10 años descolmatarla completamente, pero Poechos es tan grande que si siguieras así te demorarías 30 años en descolmatarla, ¿no? Tenemos que secar la represa completamente, hacer 2 reservorios provisionales, 400 millones de metros cúbicos, y descolmatar Poechos en un par de años. Eso va a costar más de 600 millones de dólares. Hacer los 2 reservorios, otros 500 millones de dólares probablemente. Y todo el proyecto de Poechos, que no solo es darle agua a los agricultores actuales, sino aumentar la frontera agrícola también en 100.000 hectáreas, va a costar más o menos 1.700 millones de dólares. Claro, hablamos de Entonces, cifras elevadas que Perú no las tiene. No las tiene y necesitamos precisamente buscar esas inversiones, esos financiamientos, y por eso, nuevamente, es importante APEC. Es algo que vamos a hacer, nos vamos a meter a descolmatar Poechos sí o sí, y es parte de nuestro trabajo como ministros y como gobiernos conseguir que esto se materialice. Claro, rebalsó el tema de Poechos en el sentido que rebalsó la expectativa y sobre todo la cobertura de la necesidad. No se puede, definitivamente. Entonces hay que conseguir esos capitales. Para ello es la plataforma perfecta APEC, ¿no es cierto? Perfecto. Pero me gustaría, ya que hemos hablado con Martín Rincón de Tacna, ¿no es cierto? La granada es el segundo. ¿Qué otros productos van a poder ellos exportar? La pitahaya. Y algo importantísimo que no tiene que ver tanto con APEC, sino con la visita que ha tenido la jefa de SENASA a Brasil estos últimos días. Se ha firmado el protocolo para poder exportar naranjas a Brasil. Este es importantísimo porque Brasil es un gran exportador de naranja, pero naranja de jugo de naranja, no de la naranja de mesa. Los peruanos recordarán la Guando, esta naranja sin pepa, en realidad es la Washington Navel. Okay. La Washington Navel es una variedad muy consumida en Brasil, que ellos la importan pero completamente. Que para el consumo interno, y repetimos el tema del arándano, es muy cara. Entonces, ahí tendría que dársele quizá una mirada diferente al consumidor nacional y, por supuesto, la exportación es otra historia. No, precisamente, cuando desarrolle la exportación con mayor intensidad va a haber más saldos en el Perú a menores precios. Perfecto. Y por eso es importante este acuerdo con Brasil. Ha estado la jefa de SENASA ayer en Brasil, estuvo el ministro de Agricultura de Brasil, gran gesto, nos mandó muchos saludos. Es importante porque hemos recuperado la relación con Brasil, nos está abriendo su mercado y la naranja en Tacna. Correcto. Tremendo potencial. Tremendo potencial. Qué bien que se esté mirando con mucho optimismo y sobre todo usted, ministro, que visite el país, que conoce el país, pero también el sector para que el productor gane confianza, ¿no? Gane confianza. Y no solamente confianza sobre la base de decirlo, sino, por ejemplo, cómo se va implementando el apoyo y los créditos, por ejemplo, para el agricultor, para el agroexportador. ¿Ahí cómo van? Tremendamente. Mire, acabamos de aprobar en las facultades delegadas que nos dio el Congreso reformular el Fondo Agroperú.
Es un fondo que además de dar financiamiento de corto plazo, ahora va a dar financiamiento de mediano plazo, a 3, 5, 7 años, para que el agricultor pueda comprar su tractor, poner su sistema de riego, poder hacer su pozo si quiere, Vencer su las bomba plagas, de agua. la mosca de la fruta, ¿no? en fin, etcétera. Entonces, créditos a mediano plazo, ese es un adicional. Lo otro es que va a poder dar garantías, ¿no? Porque a veces hay una asociación y solo aplican el crédito de cada 10 productores, 3. Con el fondo de garantía vamos a poder llegar a los 10 productores. Entonces, ¿por qué no aplican? ¿Por el interés? ¿Por la no, tasa de interés? por la calificación de riesgo. Correcto. Hay muchos agricultores que están mal calificados en los sistemas de... Pero eso ha sido hace probablemente 20 años y hace 30 años Hay que darle la y mirada siguen moderna, arrastrando por eso eso. es la innovación y todo lo digital que nos está planteando este desafío. Ministro, no quiero que se nos escape el tema un poquito más detallado de la seguridad alimentaria para reducir la merma que tanto daño le hace pues al productor. ¿Cómo han visto este tema en Trujillo? ¿Qué va a mejorar? Con la merma, muchísimas cosas. Ajá. Primero, la infraestructura. Necesitamos infraestructura de frío en los mercados para almacenar mejor el producto, ¿no? Y eso vamos a trabajarlo con el Ministerio de la Producción. Ya el Ministerio está trabajando con algunos mercados, pero esto hay que dinamizarlo más. Lo otro son los envases, ¿no? Esas cajas de madera, por ejemplo, que se usan, destruyen las frutas. Eso hay que cambiarlos por cajas de plástico, donde se acomode mejor el producto. Ya estamos reglamentando la ley para recuperar los residuos en los mercados, porque hay muchos residuos orgánicos que se botan y esos residuos se pueden reprocesar o en algunos casos también generar subproductos para alimentar a la población de bajos recursos. De modo que hay una batería grande de propuestas. Correcto. Y algo trascendental sobre ello es la posibilidad de volvernos una potencia productora de alimentos. Eso es importantísimo. El Perú, que ahora alimenta con su agricultura a 30 millones de peruanos y exporta 12.000 millones de dólares, puede multiplicar esta agroexportación por 4, por 5. No hemos hablado mucho de la producción de la sierra, ¿no? Y de los niveles de agroexportadores de nuestra zona andina, altoandina y la selva. Será tema para una siguiente... No, pero precisamente cuando hablamos de ganado y exportación de carne, es la sierra la llamada. Excelente. La llamada a este ¿Qué tema. regiones van a ver la mejora con esa PEC? Absolutamente todas, absolutamente todas. Desde la costa, que es la exportadora Potencialidades de tradicional, la sierra con sus granos andinos, papas nativas. Ya inauguramos una planta de 15 millones de dólares para volvernos exportadores de papas nativas en este caso. Y en nuestra la selva Amazonía, peruana. con su café, su cacao, su kion, su naranja para jugo. Y la palma aceitera, ¿por qué no? También hay que decirlo, Excelente. va a crecer muchísimo. Descentralizando, ministro, por favor. Así es. Esta es la tarea. Muchísimas gracias. Todos los éxitos de APEC serán los éxitos para nuestros productores, para nuestros peruanos. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, hablándonos pues de lo que representa esta edición de APEC que nos coloca en la posición de anfitriones por tercera vez.